Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a una nueva transmisión de Dávila en vivo. Hoy me encuentro con los cirujanos digestivos, el doctor José Amat y el doctor Domingo Todorovich. Ambos son especialistas en cirugía bariátrica, así que nos van a contar un poquitito más sobre este tema. Doctores, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola. Muchas Hola. gracias por acompañarnos hoy día. Me gustaría partir con algo un poquito más general, si nos pueden contar qué es una cirugía bariátrica. Básicamente la cirugía bariátrica es un procedimiento quirúrgico, es decir, una operación cuyo efecto final es que tú disminuyas tu peso, bajes de peso. Pero más importante que eso es que la cirugía bariátrica permite además mejorar las enfermedades que son consecuencia de este aumento de peso. Y ahí el gran valor que tiene. Doctores, les cuento que durante la semana nos llegaron muchas preguntas de nuestras pacientes, entonces vamos a comenzar con esto y a medida que se vayan conectando seguimos con las preguntas que nos lleguen en vivo. Entonces, Bernardita preguntó, dice que, bueno, nos comentó que ella se operó en el año 2012, la cirugía fue un éxito, pero nos cuenta que no puede hacer ejercicio, o sea, por mucho ejercicio que haga, sigue la guatita delantal. Entonces dice que tiene 3 hijos, 48 años, quiere saber en el fondo qué puede hacer. La guatita delantal, ¿cierto?, es lo que ocurre después de una cirugía al bajar de peso. Esa es una situación que debe ser vista por cirujanos plásticos, idealmente en un hospital o una clínica con recursos bien formados. Sin ninguna duda que el hacer ejercicio ayuda a mantener el peso abajo después de la cirugía, pero eso debe mantenerse durante el tiempo. Dependiendo entonces de la magnitud de esta caída de la guatita, este delantal, el cirujano plástico va a decidir algún tipo de cirugía correctora. O sea, en el fondo, por más ejercicio, esto como que no se va a solucionar. En algunos casos no, porque depende del nivel de músculo que tenga la paciente o el paciente y de la cantidad de ejercicios que pueda hacer. Pero a veces, independiente de eso, hay pacientes que se operan y no se les forma esta guatita delantal, y en otros casos sí. Es muy personal la respuesta después de la cirugía. Claro, depende siempre de la calidad de la piel, que es variable de paciente a paciente. Mala calidad de la piel es, por ejemplo, aquella persona que se embarazan y hacen múltiples estrías. Ahora, si tiene buena calidad de la piel y la baja de peso menos de 40, 50 kilos, generalmente es raro que necesiten alguna cirugía correctiva. Si tú bajas más de 50, 60 kilos después de un bypass, por ejemplo, también va a ser raro de que no la necesites. Lo más probable es que por la magnitud de los kilos que bajó, la guatita quede en delantal. Y ahí existen distintos procedimientos que se pueden hacer después de 1 año y medio, 2 años de la cirugía para corregirla. Quedan bastante bien y son, como decía el doctor Todorovich, de resorte del cirujano plástico. Perfecto. Doctor, Ana María nos comenta que ella pesa 90 kilos y quiere saber si es que hay algún riesgo en esta cirugía. El solo hecho de comentar el peso no es suficiente para tener una idea exacta si tiene o no indicación de cirugía. Se mide en relación a la altura y al peso. Se llama IMC o índice de masa corporal. La indicación surge toda vez que el paciente consulta con el equipo multidisciplinario, y de ahí primero aparece si tiene o no indicación de cirugía y después qué tipo de las cirugías que actualmente se hacen, que fundamentalmente son 2, manga gástrica o bypass. ¿Podríamos ahondar un poquitito más en esto de los tipos de cirugía? Nos preguntaron mucho, por ejemplo, por el tema, durante la semana, por el tema de la manga, pero no tanto por el bypass. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién es candidato a cada una de las cirugías? La manga es la resección del 80% del estómago. Queda un estómago, el que queda dentro del organismo es un estómago con forma de tubo, tubular que se llama, más o menos del diámetro de un dedo índice. Y eso, al disminuir la distensión del estómago y la cantidad de comida que puede soportar, restringe la cantidad que tú puedes comer al día. Eso es una manga generalmente. Y el bypass es una operación que, además de reducir el tamaño del estómago, desconecta el intestino. El estómago queda directamente conectado al intestino, por lo cual tiene un mecanismo mixto. Es decir, tú puedes comer menos y además de los alimentos que comes, tendrían una menor asimilación o se activarían
mecanismos metabólicos del organismo que hacen que también tengan un efecto sobre la baja de peso. Perfecto. Jennifer nos pregunta cuánto es el peso mínimo para postular la cirugía. El peso es una cosa relativa, ¿ya? Porque no es lo mismo medir 1,50 m y pesar 80 kilos que medir 1,80 m y pesar 80 kilos. En el primer caso tú serías obeso, pero en el segundo no. Entonces, por eso que se saca el IMC, que es la relación entre la estatura del individuo y lo que pesa. Generalmente, si el enfermo tiene más de 25 kilos de sobrepeso o 30 y tiene alguna enfermedad directamente asociada a ese sobrepeso, tendría indicación quirúrgica. Perfecto. Recalcamos que las enfermedades asociadas son hipertensión, resistencia a la insulina, y es muy importante recalcar algo, que muchas veces los pacientes creen que la resistencia a la insulina produce la obesidad, y es al revés. La obesidad, ¿cierto?, es la que genera resistencia a la insulina. Otras patologías o otras enfermedades son cuando hay problemas a las rodillas o al cuerpo, problemas de artropatía, o dificultades de hernias en la columna en que es necesario bajar de peso. Con esas patologías, más un IMC sobre 30, el paciente tiene indicación de cirugía bariátrica. Nicole nos está preguntando en este momento, ¿qué pasa si vuelvo a subir de peso después de 10 años de una manga? Me asusta la idea de llegar al bypass. Bueno, ahí pueden haber dos conductas, una conducta, digamos, tradicional, no quirúrgica, que significa nuevamente consultar al psicólogo y nutriólogo a ver si podemos cambiar las conductas que han permanecido como malas conductas, digamos, después de la cirugía, a ver si con eso, incorporando el ejercicio, logramos reducir nuevamente peso. Ahora, si eso no es posible, el paciente sigue reganando peso, o aparecen complicaciones asociadas a la manga, que básicamente a largo plazo es el reflujo. El reflujo puede ser molesto durante la noche, ¿no es cierto?, en que uno se atora por contenido del estómago que se devuelve, o incluso durante el día que uno está permanentemente con sensación de acidez. Y si es que ese reflujo no responde al tratamiento con medicamento, en este caso el omeprazol, podría tener indicación de convertirse nuevamente a bypass. Pero la gran mayoría de los casos en que se produce reganancia de peso después de manga debieran o se tratan en la actualidad reforzando los mecanismos con consulta de psicólogo, nutriólogo y reincorporando el ejercicio que muchas veces los pacientes se relajan y dejan de hacer. ¿Y en qué minuto el paciente podría llegar a una bypass? Como te digo, cuando tiene reflujo sintomático que no responde a los medicamentos o cuando la reganancia de peso se aproxima al peso que tenía antes de hacerse la manga. Perfecto. Doctor, Keila nos está comentando que ella vio a un doctor el año pasado, un bariátrico, y la mandó a hacer unos exámenes para la operación. Pero por trabajo y otros temas se hizo los exámenes de sangre recién en enero, esto pasó en septiembre. Se hizo la endoscopía y salió la bacteria, Helicobacter pylori. Un puntito. Tratamiento, ya hizo el tratamiento y la gastroenteróloga le dio la orden para un test de aliento para saber si es que eliminó la bacteria. En el fondo ella lo que quiere saber es cuánto van a durar todos estos exámenes que se hizo en septiembre del año pasado. Bueno, en general el estudio preoperatorio implica exámenes de sangre y de orina y exámenes de imágenes. Los exámenes de sangre que miden el metabolismo, o sea, cómo está funcionando el azúcar, el páncreas, cómo está funcionando el tiroides, cómo está funcionando el corazón, ¿cierto? Eso duran 6 meses. Después, el otro set de exámenes son un test de esfuerzo, que es un electrocardiograma que se toma arriba de una trotadora a fin de ver que el corazón tenga la respuesta adecuada y no hipertensión. Hay que hacer una endoscopía para verificar, ¿cierto?, si está este helicobacter y tratarlo, y hacer una ecotomografía para visualizar cómo está el hígado y si acaso hay cálculos o no en la vesícula. Los exámenes de imágenes habitualmente duran más, pueden durar un año, de un año para otro, pero los exámenes de sangre y de orina generalmente caducan a los 6 meses. Perfecto, o sea, igual no es llegar y operarse, digamos. No, y es importante porque detrás de la pregunta puede haber quizás una especie como de algo rápido. El hecho de operarse el estómago, de resetearse el estómago, significa achicarlo para que la persona, el paciente, coma lento y menos. Pero en general y en realidad hay que resetearse entero.
Una de las causas que nosotros hemos visto es la ansiedad que provoca el entorno, y la ansiedad produce aumento en la velocidad de ingesta de la comida. Y por alguna razón que se está estudiando, muchas veces los pacientes dicen que no como tanto, pero la velocidad rápida hace que el metabolismo aumente. Entonces hay que, en el fondo, resetearse entero y hacer las cosas a su tiempo, con cierta lentitud. ¿Y después de la cirugía el estómago vuelve a crecer? ¿Eso es cierto o ya quedó así No. para siempre? En el caso de la manga, y si tú haces un control endoscópico a los 2-3 años, el tamaño del estómago está prácticamente el mismo del que tú dejaste, siempre y cuando la técnica haya sido correcta. ¿Ya? Porque tú puedes, inicialmente, durante la misma cirugía, dejar un estómago suficientemente grande que después se dilate. Con la técnica actual, en la cual se reseca el 80% de la capacidad gástrica, y tú examinas la manga 2 años después, va a estar prácticamente igual. Y en el caso del bypass, sí, el muñón de estómago que uno deja puede dilatarse con mayor frecuencia que la manga. La reganancia de peso, muchas veces el paciente se le atribuye a eso, que el estómago se dilató o la bolsa, y no es así. Hemos visto en la historia nuestra los pacientes que algunos persisten, por ejemplo, en ingerir alcohol destilado, que es una carga bien corta con mucha caloría. Manjar, mermelada, dulces, chocolate. Entonces eso pasa fácil por la manga, por el bypass, pero el aporte calórico es muy grande. Entonces el tema es una alimentación incorrecta y no que el estómago o la manga se haya dilatado. Eso es muy importante recalcarlo. Pero me imagino que estos pacientes quedan con algún tipo de dieta especial después de la cirugía, eso es por algún tiempo, para toda la vida. O sea, entiendo que tienen que hacer un cambio de estilo de vida, alimento, deporte, etcétera, pero recién operado en el fondo, ¿qué es lo que pueden o no pueden comer y cuánto tiempo dura esto? En ese sentido, digamos, el paciente cuando se va de alta se va con una pauta entregada por la nutricionista muy clara. Habitualmente son 5 días después del alta con un régimen líquido-lácteo, o sea, líquidos ya sean tibios o fríos, con gelatina, sopa, etcétera, y después pasan 3 semanas con papilla que debe ser hecha en la casa. Algunos pacientes dicen, pero me compro los colados a las guaguas. No, el colado de la guagua no sirve para esto porque no tiene los aportes y a veces tiene mucha caloría. Son 5 días de líquido lácteo y después 3 semanas de papilla, y posteriormente en los controles con la nutricionista van cambiando a régimen picado y después entero. Es muy parecido a cómo es la alimentación de las guaguas. En general, a los 3 meses operado, el enfermo debería estar comiendo la comida que come todo el mundo en la casa, y le restringimos el consumo de alcohol y azúcar en líquido. Para siempre. Por la razón que decía el doctor. O sea, para siempre no, durante el primer año, pero después debe ser un consumo muy ocasional. Ya. Una de las causas de reganancia generalmente son hombres que empiezan a tomar alcohol. Yo siempre les digo a mis pacientes que no hay que olvidarse que un pisco sour a la peruana, que como decía el doctor, es un volumen pequeño, puede llegar a consumirte 500 calorías por cada uno. Una cerveza son casi 200 calorías y hay gente que se toma 3 al día. Pues ahí ya tiene la mitad de lo que debiera comer. Entonces, es ahí donde falla. Y otra cosa, uno se come 2 medialunas, son ricas, y para poder quemar las calorías, ¿cierto? Son 25 a 30 minutos de trote para 2 medialunas. O sea, 25 a 30 minutos además de lo que se debiera hacer normalmente. Claro. Digamos. Claro. Perfecto. Bernardita nos está contando que ella mide 1,62 m y pesa 85 kilos. Tiene resistencia a la insulina, hipotiroidismo, depresión y sus piernas con varices. Además tiene un reflujo esofágico y ya no sabe qué hacer, no hay caso que pueda bajar de peso. Siempre le han dicho que es candidata a operaciones bariátricas. ¿Es así? Con 1,60 m y ¿cuánto? 2. 2, tiene un peso ideal de más o menos 60-61 kilos. ¿Y cuánto pesa? 85. O sea, claro, son 25-26 kilos sobrepeso en la presencia de la confirmación de su resistencia a la insulina y las otras patologías asociadas. Estamos de acuerdo de que tendría indicación de operarse. Ahora, es súper importante en ese caso evaluar el reflujo, porque a pesar de que por peso le correspondería una manga, en presencia de reflujo se ha visto que el hacer una manga con un reflujo ya importante puede aumentar el reflujo y lo puede hacer incluso independiente del tratamiento con omeprazol y otro medicamento antirreflujo.
Entonces, en el caso de haber un reflujo, eso tú tienes que pedir los exámenes correspondientes y si se confirma de que es moderado o severo, la operación de elección en ella no sería una manga, sino directamente un bypass, que es una operación antirreflujo. ¿Qué pasa con su resistencia a la insulina? ¿Esta cirugía podría ayudarla a bajar esto? Claro que sí. O sea, ¿la resistencia a la insulina podría desaparecer? La resistencia a la insulina es una condición prediabética. Ningún enfermo llega y es diabético al tiro. Pasa por estados previos, que primero es la resistencia a la insulina, después la intolerancia a la ingesta de hidrato de carbono o glucosa, y después viene la diabetes. Si tú eliminas la probabilidad o eliminas la resistencia a la insulina, el paciente no va a ser diabético, así de importante es. Y cuando tú bajas de peso con la cirugía bariátrica o si logras bajar una cantidad importante de kilos con régimen, esta resistencia a la insulina se mejora en más del 95-96% de los casos, con lo cual es súper importante porque te evitas a posterior tener una diabetes y sus complicaciones. Perfecto. Manu nos cuenta que conoce gente que se ha hecho el bypass, pero que ha tenido problemas con la absorción de hierro. ¿Es normal tener este tipo de problemas? Sí, es normal, porque el bypass, tal como dice la palabra, el estómago y la parte del comienzo del intestino delgado queda bypasseado. No pasa por ahí, digamos, los nutrientes y las vitaminas, pasa mucho más abajo. Entonces, efectivamente, se produce una mala absorción de fierro. Por eso, tanto en la manga como en el bypass, es necesario mantener las indicaciones de vitaminas y de suplementos de fierro. Perfecto. Doctora Bernardita nos sigue escribiendo, nos está agregando datos. Cuenta que, además de lo que nos dijo, es propensa a ser hipertensa, ya que su madre es cardíaca e hipertensa, y además con su obesidad tiene retención de líquidos horrible. El reflujo que tiene es por una úlcera en el esófago con tratamiento esomeprazol. Bueno, el tener una úlcera en el esófago asociada a un reflujo ya habla de un reflujo más o menos importante. Sí. Así que en ese caso en particular tendría indicación de hacer directamente un bypass gástrico, que le podría solucionar tanto su problema de obesidad como su problema de reflujo. A ella se suma Maritza, comenta, o sea, nos pregunta si es que una persona hipertensa se puede operar. O sea, Claro. también no hay Sí. problema con ese tipo de enfermedades. Es una de las enfermedades asociadas que motivan la cirugía. Ahora, si es hipertenso y se va a operar, tiene que tener evaluación por el cardiólogo y su médico tratante que le trata la hipertensión y tiene que tomarse los medicamentos hasta el día de la cirugía. En esas condiciones, con una hipertensión bien compensada, no hay ninguna contraindicación para operarse, todo lo contrario. ¿Y el tema de las varices en las piernas tampoco sería un problema? Esa es una situación distinta porque la varice aparece habitualmente por un retorno de la sangre venosa más lenta. El tener varices podría implicar de tener una de las complicaciones que son coágulos que pueden migrar, ¿cierto?, hacia los pulmones. Es una situación que está descrita en los trabajos nacionales y afuera de nuestro país, pero en nuestro caso aquí en la clínica tenemos muy pocos casos y casi no existen que las varices nos den problemas, solo si están bien tratadas. Es muy importante que el paciente cuente exactamente todas las cosas que tiene. Las varices pueden dar el problema en el postoperatorio, pero no contraindican la cirugía. No hay que guardarse nada, entonces. No. Carolina cuenta que pesa 142, mide 1,65, dice que no tiene problemas de diabetes, hipertensión, tampoco resistencia a la insulina. Está a la espera de una cirugía a través del hospital y quiere hacerse, no sabe si tiene que hacerse el bypass o la manga. ¿Cuál es más recomendable? Con 140 kilos y mide ¿cuánto? 1,65. Tiene un peso ideal de más o menos 63, claro. 64, son casi 70 y tantos kilos sobrepeso. Ahora, para ese nivel de sobrepeso, a largo plazo se ha demostrado que el bypass tiene un mayor efecto en la cantidad de kilos que uno baja y la permanencia de esta baja en el tiempo. Así que yo creo que en el caso particular de ella, yo por lo menos le haría un bypass. Sí, de acuerdo. Y puede sonar extraño que para operarse de un bypass, ¿cierto?, tenga que bajar un poco de peso. A veces es necesario iniciar todo el tratamiento, digamos, postoperatorio, hacerlo antes y bajar de peso para llegar en las mejores condiciones y la cirugía sea sin efecto. Ahora, la baja de peso antes de la operación es súper importante para nosotros como cirujanos y secundariamente también para el paciente. ¿Por qué? Nosotros generalmente pedimos, bueno, dependiendo de la cantidad de kilos que tienen de más,
Pero lo mínimo que debe bajar un enfermo antes de operarse son entre 5 y 8 kilos. Exacto. Si ya en el nivel de la paciente anterior que tiene 70 kilos sobrepeso le pedimos 10 o más. ¿Por qué? Porque los primeros 8, 10 o más kilos que uno baja es pura grasa que existe dentro del abdomen. Al bajar esa grasa disminuye el tamaño del hígado, disminuye la grasa dentro del abdomen y nos facilita la cirugía. Y el tener una cirugía más expedita, más fácil, va a ser bueno tanto para el cirujano como para el paciente. Por eso lo pedimos. Importante de aclarar ese tema, porque Sí. en realidad los pacientes nunca entienden por qué. Si yo no puedo bajar de peso, Exacto. me vengo a operar y me hacen bajar de peso antes de la Sí. cirugía. Entiendo. Fabiola nos hace una pregunta que en realidad está muy relacionada con cosas que nos llegaron durante la semana, que dice relación con el tema del precio de la cirugía. Ella pregunta por qué los hospitales públicos no operan con un IMC sobre 50. Entonces también nos gustaría saber un poco los valores de la cirugía, etcétera. Bueno, es un tema evidentemente muy importante. Hasta hace unos años atrás, quienes hacemos cirugía y medicina no nos preocupábamos del costo ni de los fármacos, de medicamentos, ni de los procedimientos. Pero ahora, dado cierto el hecho de que el paciente debe saber, nosotros le decimos cierto que la cirugía tiene su costo, fundamentalmente dado por los insumos que se utilizan. Los insumos que son los corchetes son de fabricación, son importados, tienen una gran tecnología de desarrollo y eso encarece su producto, que es lo más caro en realidad de toda la cirugía. La cirugía no puede hacerse de manera tan amplia como se quisiera en el sistema público porque son cirugías de multiequipo, de mucho seguimiento y efectivamente de costos caros. Si, por ejemplo, una operación de vesícula cuesta, digamos, 1 millón, la cirugía bariátrica puede costar 4 o 5 veces más. Es como la relación. Dado que la cirugía de vesícula por cálculos es más acotada, es una cirugía más simple, aunque no existe nada simple en cirugía, no existe esa palabra, la cirugía bariátrica es más compleja, porque se utilizan insumos y tecnología que requiere, por un lado, insumos de caros y que el equipo que hace la cirugía debe perfeccionarse y viajar. O sea, es todo un asunto que produce que exista diferencia, por ejemplo, entre la operación de vesícula, como acabo de decir, y la de cirugía bariátrica. En todo caso, con respecto a los costos, por lo menos acá en la Clínica Dávila, desde octubre del 2017, se hizo una racionalización de los costos, es decir, nosotros como cirujanos eliminamos todas las cosas que usábamos quizás de más o que podíamos prescindir, por lo cual les podemos decir que desde octubre más o menos del 2018 nuestros paquetes bajaron entre un 25 y un 30% en cuanto a los costos. Entonces, operarse el 2016 le salía X, ahora le sale X dividido por 3. Perfecto, pero es importante hacerse un presupuesto y una evaluación Claro. antes de poder... Ahora, como uno tiene que indicar la operación, no todos los enfermos le hacemos la misma cirugía, ya hay una pequeña variación entre los costos de una y otra. Claro, preferimos nosotros primero evaluar, decidir a la luz de los exámenes la cirugía que vamos a hacer y ahí las mandamos con un presupuesto acá en la clínica, con la cual tenemos convenio con toda la ISAPRE y un precio preferencial también para los pacientes FONASA. Perfecto. Doctor, Andrea quiere saber a qué especialista tiene que ir para saber si es que es candidata a cirugía. ¿Llega directamente al cirujano digestivo? ¿Pasa por la nutricionista? ¿Cómo es el procedimiento? En el caso nuestro, lo habitual es que los pacientes lleguen directamente a nosotros, los cirujanos bariátricos, ya sea por consulta espontánea y habitualmente, que es lo más frecuente, recomendados por un familiar o conocido que se hizo la intervención con nosotros. Paralelamente, el protocolo dice, ¿cierto?, que deben ser vistos también por los nutriólogos. Y en el fondo da lo mismo que ingrese por nutriólogo o por cirujano, puesto que se pide todo el estudio preoperatorio y después el equipo multidisciplinario que lo compone nutriólogo, nutricionista y el equipo de salud mental, y a veces también kinesiólogo, cuando hay que bajar de peso de manera importante y dirigida, termina, digamos, de estudiar al paciente. Perfecto. Rodrigo nos cuenta que mide 1,73, pesa 101 kilos, tiene 38 años y no tiene enfermedades crónicas. Tiene 2 cirugías por HNP a temprana edad que le impiden hacer ejercicio con regularidad. ¿Sería recomendable para él una cirugía? Tiene un sobrepeso, efectivamente. Habría que ver cuál es su estado general, cómo está el metabolismo, ¿cierto?, actual,
tanto de tiroides, del páncreas, y si efectivamente con 2 cirugías de hernias de núcleo pulposo es considerado para estudiar y ver la posibilidad de cirugía. Sí. Independiente que no pueda hacer ejercicio regularmente. Es que esa es una indicación. Claro. Sí. El tratamiento médico, uno de los pilares fundamentales, ¿no es cierto?, es la dieta y el otro es el ejercicio. Si el paciente no puede hacer ejercicio, muchas veces con la dieta no basta totalmente, y es una de las indicaciones para quizá bajar un poquitito la cantidad de kilos que tiene de más para indicar la cirugía. Karina cuenta que se operó hace 2 años de una manga gástrica con 95 kilos y ahora pesa 64, sin embargo siente que quedó sin fuerza. ¿Hay algo que se puede hacer al respecto? ¿Cuándo se operó? No, hace 2 años. Ya, es muy importante el control posterior. Sí. Todos los controles durante el primer año son cada 2 meses, y cuando uno cumple el año de operado, tiene que controlarse lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque pueden producirse anemias por déficit de absorción de fierro, déficit de alguna vitamina bastante importante, déficit de vitamina D, de zinc, que es importante corregir para estar en completo estado de salud. Muchas veces la falta de alguna vitamina o si hay una anemia por déficit de fierro puede explicar perfectamente esas alteraciones en el ánimo, en la capacidad y la fuerza para vivir el día a día. La otra cosa importante, y lo que recalca el doctor Amat es muy cierto, en nuestra experiencia, que no es muy distinta a la que hay en Brasil u otras partes, la pérdida de control de los pacientes es bastante cercana al año y medio. Después de ese tiempo los pacientes no vuelven, y vuelven años después, obesos nuevamente o con ganancia de peso. El paciente cuando baja de peso no solamente pierde masa adiposa, grasa, sino que pierde masa muscular. Y muchas veces la falta de fuerza se debe a que minimiza el tema de la pérdida de masa muscular. Y es cierto que así como el caso del paciente que tenía la hernia de núcleo pulposo no puede ser actividad física, pero por ejemplo hacer elíptica, que no tiene impacto, no hay sufrimiento en la articulación, sí lo puede hacer. Entonces muchas veces hay que insistir que el paciente busque una solución para mantener un estado físico adecuado. Se recomienda hacer 150 minutos semanales. Por ejemplo, 50 minutos lunes, miércoles y viernes de ejercicio de algún tipo, de poco impacto, un poco de mancuernas para ejercer fuerza muscular, y de hecho para las mujeres es importante hacerlo porque el tríceps, que es este músculo que está aquí abajo, ¿cierto?, haciendo ejercicio hacia atrás, se tonifica y se pierde digamos, lo que puede quedar colgando. Claro. Es muy importante la actividad física. Nicole nos está preguntando ¿cuánto tiempo dura la recuperación de un bypass? ¿Hay diferencia con la manga? Es básicamente lo mismo, ya son los mismos días de hospitalización acá en la clínica. Nosotros, por ejemplo, si ingresa un día lunes, que es la cirugía, el día miércoles en la mañana se está yendo para la casa, tanto para manga como para bypass. Y básicamente los enfermos notan muy pocas diferencias entre operarse una manga o un bypass. Eso es lo que te podría responder. Perfecto. Ana nos cuenta que tiene un IMC de 34, ya no tiene vesícula y mide 1,62. Quiere saber si es que es recomendable la manga gástrica para ella. Sí, si tiene, digamos, alguna comorbilidad que se desprende cuando vaya a consultar por su situación, sí puede tener indicación de manga gástrica. Tiene un IMC de 34, muy cercana a 35, está dentro del plan de hacer cirugía bariátrica, manga gástrica. Perfecto. Carolina cuenta que le pidieron bajar de peso, pero no le dijeron cuánto. Bajó 8 kilos y le siguen pidiendo más. No, dice que le cuesta mucho bajar. En el fondo, ¿eso de qué depende? Lo que conversábamos antes, o sea, depende de la cantidad de kilos de más que tenga antes de operarse. Si son 30 kilos, a veces podría operarse sin una baja sustancial. Claro. Pero si ya tiene 40, 50, 60 o 70 o 80 kilos de sobrepeso, que hemos tenido pacientes así, nosotros le pedimos más de 10 siempre. Ya. Ahora, eso también nos da un índice de cuál es la capacidad que tiene el enfermo de entender cuál es su problema y de cooperar antes de la cirugía. El que el paciente coopere antes de la cirugía es un buen índice para nosotros de que si va a seguir cooperando después, de manera que tengamos resultados a largo plazo que se mantengan y sean buenos. Que no vaya a fallar. Exacto.
Dani nos está mandando saludos desde Colombia. Dice que es paciente desde hace 2 años de bypass. Tiene 34 años, mide 1,80 y tiene un peso inicial de 148. Su peso mínimo fue de 93, pero después de la pérdida de su madre en diciembre, sin notarlo, ganó 11 kilos más. Dice que está en 104 y recién operado de cálculos a la vesícula. ¿En qué condiciones está o estará su sistema digestivo con estas referencias? Bueno, si ganó peso, hay que siempre buscar la causa y obviamente la pérdida de un familiar tan querido como la madre, sin duda que hace que la persona pueda adquirir algunos hábitos anteriores. Muchas veces la angustia o la pena inconscientemente se maneja con aumento del apetito o con ingesta de mucha comida. Y tal como le explicamos a los pacientes que a veces, como no existe un registro diario de lo que uno come, pasa lo mismo que cuando uno dice, ¿por qué a final de año me gasté 50.000 pesos, 60 o más, y no sé de qué lo gasté? Como no hay un registro diario de lo que uno gasta estas cosas, digamos así, menudencia, con la alimentación pasa lo mismo. No hay un registro, entonces uno cree de que come menos, pero al final ha comido más. Y en el caso específico de él, obviamente la pena puede significar una ansiedad y eso haber incorporado más comida y por eso que ganó peso. ¿Y en ese caso hay algún tipo de recomendación, anotar lo que están comiendo en el día, ser más conscientes? ¿Qué se puede hacer? Consultar un especialista que vea el problema desde afuera. Cuando uno está metido dentro de un bosque, no ve el problema, tiene que salir y eso lo ayuda entonces un psicólogo y o un psiquiatra si en el caso que haya que indicar medicamentos. Tiene que solicitar ayuda. Perfecto. Rubit nos cuenta que le cuesta mucho bajar de peso, pesa 112 kilos, mide 1,56 y tiene diabetes, presión arterial, tiroides y hemoglobina glicosilada 8,8, tiene 44 años. Bypass. Es una paciente diabética con más de 40 kilos de sobrepeso, tiene plena indicación de operarse. Ahora, la ventaja en ella sería de que si tiene una diabetes de menos de 5 años, prácticamente el 85% de probabilidades tiene de que quede sin diabetes, es decir, con la diabetes remitida. Sí. Eso significa hemoglobina glicosilada menos de 6, glicemia normales y sin tomar ningún medicamento ni insulina. Y los pacientes que son diabéticos y cuya diabetes no remite en forma completa, es decir, siguen siendo diabetes, siempre requieren menos cantidad de medicamentos y la compensación es mucho mejor. Sí. Entonces, con ese nivel de sobrepeso, de kilos que tiene de más, hipertensa y diabética, tiene plena indicación de hacerse, en este caso, la cirugía indicada, un bypass. Perfecto. Ya lo conversábamos hace un rato. Jamie nos pregunta cuánto tiempo después de la cirugía de la manga gástrica no se puede consumir alcohol. Nuestro protocolo dice 1 año y después recomendamos que el consumo de alcohol sea lo más ocasional posible, de ningún modo permanente. Perfecto. En caso de tener diabetes con la cirugía, ¿cambiaría en algo la condición? Esto de que se dice que con el bypass o con el bypass, ¿no?, se acaba la diabetes, pero es una enfermedad crónica. Lo que comentábamos. Sí. O sea, lo más fundamental es que el comienzo de la diabetes sea más o menos reciente. Nosotros damos 5 años o menos, ahí tiene un 85% de probabilidades de quedar sin diabetes. Ahora, eso puede ser indefinido en el supuesto de que no regane peso, de que cumpla las indicaciones y que venga control permanente, o puede ser transitorio en el caso que vuelva a recuperar parte del peso perdido después de haber hecho el bypass. Y ahí volvería la diabetes. Exacto. Entonces, pero la gran mayoría de los enfermos, al quedar sin diabetes y eliminar la posibilidad de las grandes complicaciones que tiene esta enfermedad a largo plazo, entiende su situación y coopera y sigue las indicaciones. Perfecto. Daniela nos cuenta que mide 1,60, pesa 98, tiene hipertensión, resistencia a la insulina, hígado graso y discopatía congénita. Hace poco lo operaron de una espondilolistesis. Eso. Y así que mucho ejercicio no puede hacer. ¿Cuál es su opción? ¿Qué alternativas tiene Daniela? Tiene indicación de estudio para cirugía. Lo tiene.
¿Pero cualquiera de las dos cirugías o podría haber alguna diferencia? Fundamentalmente puede ser manga, como no es muy metabólica, ¿cierto? La manga tiene la ventaja de que se extirpa el 80% del estómago y la parte alta que se extirpa es donde se produce la hormona del apetito. Se va con la cirugía, pero es necesario decir, ¿cierto?, que no es la causa más importante, es una de las tantas causas, o la que produce el apetito. Entonces tiene indicado una manga. Durante la semana, Claudia nos preguntó qué pasa con los pacientes con enfermedades crónicas o inmunosuprimidos. ¿Cuáles son los riesgos de una cirugía bariátrica en el fondo? Bueno, por supuesto, el hecho de no tener una inmunidad de un 100% a uno lo facilita con tener algún tipo de complicación y la más frecuente, las infecciones. Ahora, generalmente nosotros operamos pacientes con tratamiento inmunosupresor siempre y cuando este pueda suspenderse una semana a lo menos antes de la cirugía y tú la puedes reiniciar una semana después. Si eso, después de la evaluación con su médico tratante que le trata esta enfermedad, es posible, no habría problema para operarla, asumiendo un cierto mayor riesgo teórico de tener algún proceso infeccioso. Ahora, nosotros tenemos algunos enfermos inmunosuprimidos con tratamiento suspendido que hemos operado y no hemos tenido ninguna complicación infecciosa hasta el momento. O sea, ese es un riesgo teórico. Perfecto. Nos están preguntando si es que se puede volver a hacer una manga o un bypass. ¿Se puede en el fondo repetir la misma cirugía después de habérsela hecho? La recirugía, que se llama cirugía revisional, se deja para los casos en los cuales el paciente, después que ha seguido todas las indicaciones respecto de controles, dieta, alimentación, una vida sana, ¿cierto? Y no tiene un conflicto psicológico importante, se puede volver a replantear una cirugía. En muchos casos, ¿cierto? Los pacientes con manga que están con reflujo o ganan peso, puede transformarse la manga en bypass. Pero, a diferencia, el bypass es la solución como última. Muchos piensan, ¿cierto?, que se hace un bypass, se les reconoce, digamos, que han hecho las indicaciones, pues vuelven a ganar peso, pero la literatura mundial indica que los resultados de la recirugía no son tan óptimas ni satisfactorias como en el caso de la manga. Perfecto. Hablábamos antes de la mala absorción del hierro que podrían tener algunos pacientes y Delis nos cuenta que lleva años operada y tomando hierro, pero su anemia aún no mejora. Entonces quiere saber, ¿voy a ser anémica toda la vida? ¿Tiene manga o bypass? Vamos a tener que preguntarle. ¿Y qué edad tiene? La edad y la manga, porque en realidad no... La edad es importante porque no hay que olvidar que las mujeres pierden todos los meses a través de la regla una cierta cantidad de sangre, glóbulos rojos y fierro. Y generalmente hacen anemias que son difíciles de manejar, sobre todo en el caso que tengan bypass, y que tienden a corregirse y ser más fácil de manejar una vez que llegan a la menopausia al haber disminuido esta pérdida de sangre que tienen todos los meses. Las mangas también pueden producir déficit de hierro, pero es más fácil de manejar. Muchas veces los pacientes que tienen bypass tienen que reponerse fierro por vía endovenosa, que significa una hospitalización transitoria de un día en el cual se les ponen medicamentos, en este caso fierro, directamente al torrente sanguíneo, con lo cual tiene una mayor probabilidad de recuperar esta anemia y este déficit de fierro más rápidamente. Perdón, doctor, nos dice que tiene 26 años y una manga gástrica. Le quedan hartos años para la menopausia, así que tiene que tratarse con suplemento de fierro, ponerse en manos de un hematólogo, decirle obviamente y darle el antecedente que tiene una manga. Y como te digo, muchas veces, si es que no responde a la ingesta de fierro oral, puede ser necesario el aporte endovenoso, con lo cual se corrige por mucho más largo tiempo este problema de anemia por déficit de fierro. Pero esto tiene tratamiento. Pero una solución como más definitiva, no. Es como un tratamiento... No, pues hay que suplementarse. O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, esto es una solución bastante radical para el problema de obesidad. Nosotros fuimos diseñados para tener un volumen y una cantidad de estómago que nos permita absorber la vitamina, absorber el fierro y todo esto. Nosotros, para que baje de peso, estamos alterando, y esto... la anatomía, y por lo tanto va a tener estas consecuencias que es necesario saberlas antes de operarse y es necesario asumirlas como que si vienen me las tengo que tratar. Perfecto. Son unas consecuencias directas de haberse operado, en el cual va a solucionar muchos problemas, pero deja esto que se crean de nuevo y que a veces son difíciles de solucionar.
Vela nos cuenta que tiene 35 años y 79 kilos. Es hipertensa con problemas de tiroides tratándose. ¿Qué opciones tiene? Y depende de lo que mida de estatura. Vela, cuéntanos cuánto mides porque todavía no podemos saber. Eso va a variar. Es bien importante el tema de la estatura, ¿o no? Claro, como decíamos al principio, no es lo mismo medir 1,40 m y pesar 80 kilos que medir 1,80 m y pesar los mismos 80 kilos. Ahí, en el primer caso, uno es obeso y obeso mórbido, y en el segundo caso está dentro del rango normal, así que es súper importante. Evita nos preguntó durante la semana desde qué edad un paciente se puede operar. ¿Qué pasa con los niños? El protocolo, ¿cierto?, indica que la cirugía se puede practicar entre los 18 años y los 64, 65. Hemos operado nosotros personas menores de 18 años, niños, pero eso está sometido al comité multidisciplinario y con el consentimiento de los padres y un estudio muy completo. También hemos intervenido pacientes sobre 65 años. Entonces el rango entre 18 y 65, pero dependiendo de la historia, hay excepciones bajo los 18, hasta los 15 años. Perfecto. Pero son casos muy, muy específicos. Son específicos, y sí, muy puntuales. Nos preguntaron durante la semana, Pía, si es que existe evidencia de algún paciente adulto mayor que, por ejemplo, tuviera 80 años con una cirugía bariátrica sin problemas a lo largo de los años. Por supuesto que existen, sobre todo para los operados de bypass gástrico. En el caso del bypass, es una operación que se empezó a operar abierto desde los años 70, laparoscópicos desde los años 90, por lo cual ya han pasado más o menos esa suficiente cantidad de años para un paciente, por ejemplo, de 50, 60 años. Exacto. Que se operó. Y está absolutamente demostrado, y volvemos a lo mismo, que si el paciente viene a control regular, no hace caso a las indicaciones y todos los beneficios de, en este caso, el bypass a más de 15, 20 años se mantienen. Perfecto. Eso ocurre más o menos en el 80% de los casos. Doctor, Vela nos respondió, dice que mide 1,60. Les recuerdo que tiene 35 años y pesa 79 kilos. Hay que estudiarla. No tiene más de 20 kilos de sobrepeso. Entonces hay que estudiarla para ver si tiene indicación o no. O sea, tendría que ser por cosas un poco más puntuales. Claro, o sea, si nosotros llegamos a un IMC de 28, 29, que en el fondo es un sobrepeso sin obesidad, pero tiene todo el síndrome metabólico, es decir, es hipertensa, resistente a la insulina, prediabética, tiene colesterol, los triglicéridos elevados y el hígado infiltrado con grasa, bueno, ahí porque las enfermedades son mucho más importantes que un número de peso y sabemos que si logramos llevarla a su peso normal, estas enfermedades tienen mayor probabilidad de remitir o de mejorarse. Claro, podríamos hacer una excepción y operarla. Perfecto. Pero tiene que tener patología. O sea, si todos los exámenes están normales y tiene menos de 20 kilos de sobrepeso, no es candidata a la cirugía y debe intentar nuevamente un tratamiento médico con dieta, ejercicio y control con nutriólogo. Así es. Alejandra nos preguntó durante la semana, hola, tengo reflujo y una torsión gástrica, más hernia hiatal. También obesidad, ¿qué cirugía debería hacerme? ¿Soy candidata? Es una situación clínica no infrecuente. El hecho que tenga, desde el punto de vista de enfermedad, una torsión gástrica que tenga hernia hiatal, ya tiene indicación probablemente de cirugía, de hacer cirugía y corregir la hernia. Entonces surge muchas veces la idea, bueno, hagamos un combo 2, hagamos entonces un bypass. Ese término que es bien frecuente que lo digan nuestros pacientes no existe, digamos, en la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica toma la situación como lo más importante y debe pasar por todo el proceso de evaluación por el equipo multidisciplinario. Pero en el caso que sí califica, porque está con una obesidad grado 1 hacia arriba, habría que hacer, ¿cierto?, un bypass con corrección de la hernia hiatal. Todo esto es la misma operación. Perfecto. Doctora, ¿hay algo más que les parezca importante agregar para ir terminando? Yo creo que esto es importante dejar en claro que, tal como se dice, un paciente que llega a consultarnos que no quiere saber nada, sino que solamente que lo operemos y olvidarse todo eso, es quizás como minimizar un poco lo que significa el riesgo de la cirugía. La cirugía es uno de los elementos importantes, pero sin ninguna duda
que existe una ecuación en que está el paciente y el equipo multidisciplinario. Nosotros recomendamos, ¿cierto?, fehacientemente que las cirugías tengan que hacerse en equipos en instituciones grandes, hospitales o clínicas grandes. Lamentablemente, muchas veces, muchos pacientes no tienen acceso por la cosa económica y buscan opciones más económicas. Y eso me toca decirlo por otras razones, ¿cierto? Buscan situaciones más baratas y existe riesgo de complicación. Porque habitualmente los lugares más pequeños, con menos recursos, hay menos experiencia quirúrgica, no hay equipo multidisciplinario, no hay UTI o elementos que significan, digamos, ayudarlo en el caso de una complicación. ¿Sí? Básicamente eso, o sea, la cirugía es una parte del tratamiento y esto lo tiene que entender el paciente. Muchas veces nos dicen, ¿y por qué me va a mandar al psicólogo? Porque el comer más implica un efecto, o sea, un problema de ansiedad. La ansiedad se puede ser secundaria a algún problema de la vida que uno tenga y que tiene que ser tratado en conjunto con la cirugía. El hecho de ser evaluado y tratado por un equipo multidisciplinario en el cual está el cirujano, el nutriólogo, que es el médico especialista en nutrición, la nutricionista que a uno le va a dejar el régimen y va a controlar que uno cumpla ese régimen, y el psicólogo o el psiquiatra que le va a dar los tips dependiendo cómo uno se sienta para abordar el proceso de antes y después de la cirugía, es lo que hace que esta cirugía sea exitosa a largo plazo. O sea, uno puede encontrar una alternativa económica, como decías tú, que sea nada más que la cirugía. O sea, yo te opero, no te controlo más, toma vitaminas por un año y que te vaya bien. Eso no está demostrado que no resulta. A uno, como ser humano, va recayendo en conductas que a veces son muy difíciles de recuperar y necesita el apoyo de un conjunto de médicos para lograr un tratamiento que a futuro te solucione, ojalá en forma definitiva, esta grave enfermedad que es la obesidad con las enfermedades asociadas que conlleva. Perfecto, muchas gracias doctores por acompañarnos hoy día. Todos nuestros pacientes quedan invitados a revisar nuestras redes sociales donde vamos a seguir respondiendo las preguntas que no pudimos aclarar hoy y quedan todos muy invitados el próximo jueves a un nuevo Dávila en Vivo.